Buenas tardes a todos, sean nuevamente cordialmente bienvenidos al curso Plan de Desarrollo de Negocios. En este curso pretendemos justamente al finalizar tener ya un plan de negocios estructurado dependiendo básicamente del rubro en el que cada uno de ustedes se desempeña actualmente. Las sesiones vía Zoom van a ser justamente para poder dar toda la parte teórica del curso específicamente en lo que concierne a las actividades ya de evaluación que van a tener. Justamente vamos a desarrollarlas ya a través del grupo de WhatsApp específicamente para que ustedes puedan hacer las consultas que necesiten, el asesoramiento para la elaboración del plan de negocios. Yo ya el jueves les estaría enviando la estructura del plan de negocios, puede que un poco antes, para que ustedes vayan mirando cómo va a ser la estructuración y también si tienen alguna consulta que la vayan haciendo conforme vamos avanzando las actividades o las clases que vamos a desarrollar. El día de hoy vamos a analizar todo lo referente al mundo emprendedor. En la jornada de ayer habíamos visto justamente cuál era la idea que teníamos sobre quién era un emprendedor. Y nacían quizás muchas interrogantes, nacían quizás muchas conceptualizaciones por parte de ustedes y habíamos llegado básicamente a una conclusión de que justamente un emprendedor es una persona que tiene una idea concreta, ¿sí? Y que esa idea desde luego también pasó por un filtro bastante importante para que esa idea sea válida, ¿sí? Y toma justamente la iniciativa de embarcarse a un negocio en particular, justamente con la intención de obtener un beneficio, ¿sí? Es decir, de generar utilidad o de generar un ingreso gracias a ese emprendimiento que tiene, ¿sí? Entonces lo que hace es visualizar la oportunidad, ¿sí? Es decir, identificar dentro del mercado la oportunidad y poder hacer uso de esa oportunidad justamente para hacer su emprendimiento y que de este modo efectivamente también pueda aumentar sus ingresos o la recompensa del beneficio, que es lo importante, ¿verdad? Y también específicamente es decidido y es atrevido, es decir, que básicamente se atreve a buscar algo nuevo y también inyecta parte de su capital a esa oportunidad de negocios que él ve viable, ¿sí? Entonces, hablamos específicamente también en la jornada de ayer que nosotros anteriormente teníamos un concepto de emprendedor en los inicios de que para ser emprendedor yo necesitaba grandes inversiones, es decir, inyectar una gran cantidad de dinero específicamente para que de ese modo el emprendimiento sea viable, ¿sí? Es decir, que nosotros teníamos que alcanzar objetivos muy grandes y por sobre todo inversiones muy grandes, ¿sí? Y obviamente eso quizás ya actualmente es algo muy lejano, ¿sí? Se aleja mucho de lo que nosotros tenemos, podríamos decir, como conceptualización del emprendedor moderno, que justamente tiene que saber invertir el tiempo y el dinero, pero en menor escala, ¿sí? Dice que no tiene sentido que nosotros dejemos nuestro trabajo o que los ahorros de nuestra vida en su conjunto o en completo vayan directamente a específicamente esa inversión, sino es alguien que se aventura a emprender, pero siempre minimizando los riesgos que acarrea emprender. Es decir, básicamente nosotros ya ahora pensamos que lo que necesitamos invertir es justamente el tiempo y el dinero, pero invertirlo de forma siempre consciente, razonable, que es un punto bastante importante que tenemos que considerar de que la inversión que hagamos y que los riesgos que tengamos sean los menores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos minimizar esos riesgos? Que era justamente la pregunta que nos hacíamos ayer.
Y dijimos que una opción válida podría ser probando nuestro producto a una escala pequeña, ¿sí? Es decir, que si queremos empezar con un negocio de comidas, lo que haríamos primeramente es probar las opciones gastronómicas o hacer degustar a nuestros amigos para ver qué opinión le merece la comida que nosotros estamos preparando para convertir eso en un emprendimiento. Decíamos que si queríamos iniciar una huerta, lo que podríamos hacer es primeramente comprar las verduras y poder revender esas verduras, ¿sí? En los almacenes o nuestros vecinos para ver si ese negocio puede llegar a ser efectivo. Habíamos analizado dos situaciones también de lo referente a accesorios para damas. Dijimos que podemos crear unos cuantos modelos y diseños, ir a alguna feria a exponer y ver específicamente si se vende y preguntarle también a nuestro público si efectivamente le gustó o no el accesorio que compró de nosotros, ¿sí? También si queremos vender alfajores, podríamos producir en cantidades mínimas al iniciar y ofrecer básicamente en una confitería o en un almacén o en un supermercado y ver exactamente qué es lo que quiere el cliente, o sea, es decir, poder ver los comentarios de esas personas, ¿sí? Entonces, dijimos que si queremos hacer lo que sea, siempre va a ser importante, ¿sí? Empezar a ofrecer nuestros servicios a un costo menor y poder escuchar por sobre todo la opinión de nuestros clientes acerca de nuestro servicio en particular, ¿sí? Entonces, la clave es analizar justamente la retroalimentación o lo que nuestros clientes nos dicen dentro de esa conexión con el mercado, ¿sí? Esto entonces obviamente nos va a ayudar a nosotros a optimizar nuestra inversión, ¿sí? De capital inicial y el tiempo invertido en las primeras fases. Justamente de modo a que si no llega a funcionar, entonces nosotros podamos migrar quizás a otra idea de negocios o poder efectivamente hacer el filtro correspondiente a esa idea que tenemos, ¿sí? También habíamos visto los códigos específicamente, ¿sí? Del emprendedor, habíamos dicho que serían los principios rectores en particular de lo que sería netamente un emprendedor y las características que específicamente debería de tener. Entonces decimos o decíamos que uno de los códigos era la no obligación o la no necesidad de contar con un título universitario, es decir, tener un grado superior de conocimientos nos puede en ocasiones ayudar justamente para que la idea de negocios esté bien pulida, ¿sí? Para que nosotros podamos considerar todos los aspectos que estudiamos y que estructuramos dentro de esos estudios que hacemos y las características emprendedoras que tenemos o que un emprendedor debe tener no se aprende en la universidad, ¿sí? Sino específicamente nosotros lo aprendemos en el campo del emprender, ¿sí? Es decir, en el vivir o en el sentir, ¿sí? También habíamos hablado de poder iniciar sin un capital, es decir, poder empezar con una baja inversión de dinero para poder crear nuestro primer prototipo de productos, ¿sí? Por eso es importante primero probarlo y luego invertir la cantidad de dinero mayor para ver si eso puede llegar a funcionar o no puede llegar a funcionar, ¿sí? También poder realizar una importante, o puede ser para nosotros como emprendedores, una importante salida económica, es decir, poder convertir nuestra iniciativa ya en una fuente de ingresos, ¿sí? Y eso obviamente va a depender de la prioridad que nosotros le damos a esa aventura de emprender. Es decir, que nosotros debemos estructurar o cronometrar específicamente, ¿sí? Las características de nuestro emprendimiento y tener todo específicamente documentado y con una proyección en el largo plazo, ¿sí? También dice que no es necesario un plan de negocios perfectamente estructurado como para poder lanzar mi idea al mercado, sino lo que necesitamos es
iniciar nuestro negocio con una pequeña planificación, ¿sí? Y no solamente con una idea, ¿sí? Que en ocasiones no puede estar aún muy ambigua o no, básicamente tener un filtro importante, ¿sí? Entonces, necesitamos específicamente la idea, pero también necesitamos empezar a movernos. Por eso siempre les digo a los emprendedores con quienes trabajo que el paso a paso, ¿sí? Ese pequeño paso que damos hoy es un gran paso para la idea, ¿sí? Entonces, si nuestra idea es vender productos por internet, esa es solamente una idea. Lo que necesitamos hacer es empezar a movernos y hacer crecer justamente nuestras redes sociales para poder llegar o para poder tener un impacto mayor en los consumidores que justamente son los que van a comprar y me van a generar la utilidad que yo busco con el emprendimiento que estoy llevando adelante, ¿sí? Entonces, dice también la importancia de la pasión. Nosotros necesitamos pasión para poder llevar a cabo esa idea. Entonces, es súper importante que la idea de negocios que tengamos nos apasione y nos motive, ¿sí? Si nuestra idea no nos apasiona, por lo general estamos perdiendo el tiempo en tratar de implementar esa idea, ¿sí? Y por sobre todo, el sexto punto es la importancia de movernos, ¿sí? Sea cual sea la idea que nosotros tengamos, la motivación, nuestro sistema o nuestro nivel educativo en particular, la situación actual, el mercado al que dirijo, ¿sí? Nosotros necesariamente tenemos que movernos y ese movimiento tiene que ser ya, ¿sí? Porque a veces nunca sería evaluando todo lo que pasa, nunca es un buen momento para empezar, porque siempre vamos a tropezarnos con obstáculos en el camino. Entonces, lo que debemos hacer es básicamente movernos, o sea, salir de nuestra zona de confort y poder llegar a recorrer ese camino del emprender, ¿sí? Que es súper importante que por sobre todo nosotros tengamos esa visión de crecer. Entonces, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, pero el segundo momento, o el segundo mejor momento es hoy, o es ahora, ¿sí? Entonces, por eso necesariamente debemos estar lo suficientemente motivados y poder movernos para empezar justamente a emprender y que ese emprendimiento efectivamente sea viable, ¿sí? Y sea por sobre todo una buena oportunidad para aumentar mis ingresos, que siempre es lo que buscamos con todos los emprendimientos. Ahora llegamos justamente a las razones por las cuales quizás nos cuesta tanto emprender. Y allí hablamos de las barreras del emprendedor, que era justamente lo que analizábamos al iniciar la clase de hoy. Dijimos que creemos que no conocemos lo suficiente, ¿sí? Que no conocemos el área en el cual vamos a desempeñarnos y eso suele ser una barrera para arriesgarnos a emprender. También el financiamiento del emprendimiento que vamos a desarrollar, así como también todo lo referente al protocolo y al papeleo, es decir, a la formalización de ese emprendimiento, así también a la cultura, ¿sí? En la cual vamos a incursionar, ¿sí? Hay muchos emprendimientos que justamente nacieron, eh, podríamos decir, buscando cambiar una cultura en particular y lograron hacerlo, ¿verdad? Entonces, es tan importante arriesgarse y por sobre todo confiar en nosotros mismos. Y también la falta de contactos que nosotros podemos llegar a tener para conseguir proveedores o quizás para también conversar con nuestra competencia, ¿sí? Entonces es también un punto a determinar. Ahora decimos, ¿qué debemos hacer entonces ante cada uno de esos inconvenientes o barreras que se nos suelen presentar dentro del campo del emprender? Bueno, la primera y fundamental de todas es informarnos. Actualmente nosotros tenemos muchísima ventaja, ¿sí? En comparación con los emprendedores que han iniciado años atrás, ¿sí? Porque específicamente nosotros, en este caso, tenemos ya el Internet y la facilidad justamente para recolectar información de todo el mundo, ¿sí? No solamente quizás de nuestro segmento o de nuestro barrio, de nuestra ciudad,
sino Internet nos abre justamente la ventana a poder ver el mundo y el emprendimiento o los emprendimientos en general, siempre referentes al mundo en el cual nosotros vamos a incursionar, ¿sí? Es decir, al rubro en concreto. También hay muchísimos libros, hay tutoriales, hay institutos que también pueden ayudarnos. En específico, también nosotros desde el Centro de Entrenamiento del Emprendedor, como parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, tenemos varios cursos de capacitación, tenemos también técnicos que asesoran justamente a los emprendedores para poder arriesgarse justamente, pero siempre ya con una solidez y con una estructura más formal, podríamos decir, y por sobre todo también con visión a que la proyección o la inversión que realicemos pueda llegar a concretarse. Así también tenemos que tener mucha paciencia, respirar y seguir, imaginarnos todos los beneficios que podemos llegar a tener más adelante, ¿sí? Entonces hay que creer que todo lo que estamos haciendo hoy valdrá la pena mañana, ¿sí? Es decir, todo el esfuerzo, todo el sacrificio que estamos haciendo, entonces va a tener una recompensa en el corto plazo. Entonces, para eso necesitamos paciencia y también el esforzarnos, que es algo que en particular siempre comento que todo lo que nosotros hacemos en esta vida implica o acarrea específicamente un esfuerzo adicional, es decir, salir de nuestra zona de confort para poder visionar a un futuro. Sí, quizás cuando yo iba a la universidad y tenía que trabajar al mismo tiempo y hay días que en los que tenía que estudiar, bueno, pues no había cumpleaños, pues no había Día del Padre, no había Día de la Madre. ¿Por qué? Porque justamente estaba yo quizás proyectando a un futuro que se veía o que yo veía como algo viable. Entonces lo que hacía es esforzarme y sacrificar quizás algunas reuniones sociales en vista a una proyección educativa. Entonces, el esforzarse acarrea justamente eso, el intentar agotar todas las opciones también que nosotros podemos llegar a tener como fuentes de financiamiento para nuestras ideas. Existen miles de oportunidades y cada emprendedor debe necesariamente buscar pulir esa idea e iniciar justamente con quizás una pequeña inversión sin necesidad de hacer una inversión muy grande. Aquí también es muy importante que justamente decíamos la falta de contacto, entonces justamente lo que debemos hacer es crear nuestra red de contactos, que serían las personas que desarrollan su directorio de contactos justamente de manera progresiva. Con el paso del tiempo y con la experiencia, lo que nosotros ganamos con esa red de contactos es que nosotros podamos subir el teléfono y conseguir algo. Justamente esta red de contactos, para dar un ejemplo sólido, nosotros la formamos con los proveedores, la formamos con nuestros consumidores, también formamos específicamente eso con nuestra competencia, es decir, toda esa conexión que nosotros podemos llegar a tener que puede fortalecer el emprendimiento que estamos llevando adelante. Entonces, la gran pregunta que nos surge en este momento es, ¿cuál es el perfil que debe tener específicamente el emprendedor? Bueno, para ver el perfil tenemos que conceptualizar primeramente dos características que a veces decimos que tienen mucha similitud o que tiene en cuanto a la pronunciación, en cuanto a la estructura, pero que no son lo mismo, que sería la aptitud y la actitud. Al hablar específicamente de la aptitud en particular, serían las características que tiene una persona para la realización de una actividad en determinado. Muy ligada básicamente a la experiencia y al conocimiento personal que esa, valga la redundancia, persona tiene específicamente dentro del rubro en particular. Por sobre todo es muy importante también que esta aptitud vaya de la mano con la actitud, que sería el comportamiento que tiene una persona para realizar una actividad, pero que está ligada a la personalidad y a cómo enfrenta
específicamente cada uno de esos desafíos que específicamente se les pueden presentar dentro de un contexto en particular. Entonces existen personas que tienen aptitud para realizar las actividades, pero también hay otras que con la actitud ellos ya soportan la presión ante una determinada situación. Por eso es importante trabajar en ambas, ¿sí? Es decir, que nuestra aptitud sería tener justamente la experiencia, contar con toda la formación relacionada a la actividad. Si vamos a invertir en un negocio de pastelería, pues antes debemos invertir en cursos que nos hagan perfeccionar las técnicas que tenemos, ¿sí? Saber entonces lo que tenemos que hacer y conocer lo que implica realizar esa actividad en determinado. Y al hablar de la actitud, hablamos de que quizás no tiene todo el conocimiento, pero quiere mejorar y aprender. Es decir, que se esfuerza para lograr todos sus objetivos y maneja las situaciones cotidianas que se les puede llegar a presentar. Es decir, que esa persona es segura de sí misma. Por ahí también es muy importante que nosotros podamos trabajar en nuestra personalidad y por sobre todo también trabajar en el manejo de nuestras emociones ante determinados sucesos que pueden presentarse en el día a día. Ahora hablamos entonces de las competencias emprendedoras personales, que es también un punto de suma importancia dentro del curso que estamos realizando, que es justamente la herramienta que nace a partir del estudio de teorías, ¿sí? Y agrupan específicamente, Cleland nos muestra a través de la teoría, ¿sí? Tres conjuntos de competencia en particular, que son el conjunto del poder, el conjunto de logro y el conjunto de planificación. Es decir, que dentro del conjunto del poder yo tengo la autoconfianza y el actuar con independencia dentro de ese emprendimiento en particular o en el mercado en el cual yo estoy proyectando ese negocio. La capacidad 2 o la competencia 2 nos habla de la persuasión y de la creación de apoyo que nos da justamente la fortaleza para llevar a cabo los emprendimientos. Dentro del conjunto de logros ya se encuentra la eficiencia y la calidad, así como también el asumir los riesgos, pero que dichos riesgos estén calculados, como el famoso todo fríamente calculado, dice, bueno, exactamente debe ser así. Todos los riesgos que yo asuma los debo calcular con anterioridad. Así también buscar las oportunidades que se encuentran dentro de ese mercado, persistir, ¿sí? Y el nivel de compromiso que yo pongo. Por eso decíamos que es muy importante que nosotros proyectemos específicamente y que eso nos va a llevar a consolidar la idea que tenemos. Y en cuanto al conjunto de planificación, habla de la búsqueda de información, de la planificación y el seguimiento y también del establecimiento de metas en particular que nos ayudan justamente a el paso a paso, ¿sí? Entonces es tan importante también lo referente al establecimiento de metas y de que esa planificación sea también acompañada de un seguimiento, ¿sí? Entonces, al descubrir, manejar y relacionar las características emprendedoras personales, tenemos la posibilidad de aprender y conocernos bien. Es decir, de poder también en ocasiones modificar nuestra actitud y los comportamientos ante determinadas situaciones. Por eso es tan importante justamente todo lo referente a el manejo de las emociones también dentro de esta contextualización. Entonces vamos a ver un poco cada una específicamente de ellas. Hablamos primeramente de el tener confianza y actuar con independencia. Es tan importante nosotros poder ganar esa autoconfianza y poder actuar justamente dentro de ese contexto de forma independiente. Dice que sin una fuerte valoración de sí mismo y una autoconfianza puede ser muy difícil para nosotros emprender
y vencer las barreras o mantenernos firmes ante determinadas situaciones que pueden suceder justamente en la aventura de lo que es el emprendimiento, ¿sí? Y justamente aquí habla de la escalera de la confianza, dice el yo puedo, que es el 100%, usualmente puedo el 75%, algunas veces puedo el 50%, 25% dice raras veces y cero es nunca. Es importante entonces el mentalizarnos en el sí puedo o en el yo puedo, ¿sí? Es decir, confiar en nosotros mismos y trabajar en eso. Si nos damos cuenta que necesitamos pulir nuestra personalidad, pues debemos hacerlo para ganar justamente la confianza. Entonces, si sentiste en algunas ocasiones la seguridad de poder hacer algo, sabes que tenés el conocimiento y la habilidad, así también tenemos la confianza de lograrlo. Desde nuestro interior siempre va a salir el sí puedo. Y justamente es esa fuerza interna que nos motiva a lograr la meta y a tener la autoconfianza, ¿sí? Y es uno de los aspectos centrales en todo emprendimiento, ¿sí? Esta automotivación es la que nos va a permitir a nosotros avanzar o detener una acción. Por eso es tan importante la autoconfianza. Al hablar específicamente también de la persuasión y del crear las redes de apoyo, es también algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque hay que saber hablar y también estar convencido de nuestra propuesta y transmitir justamente eso al mercado meta, es decir, a la gente que me va a comprar, ¿sí? Para que a su vez ellos estén convencidos y puedan comprar nuestro servicio o adquirir el producto que nosotros estamos poniendo a disposición suya dentro de un mercado, ¿sí? Entonces no se trata de vender justamente la frase del gato por liebre, sino lo que nosotros tenemos que hacer es vender lo real y para eso necesitamos también tener en cuenta la calidad de eso que vamos a vender. Entonces, redes de apoyo refieren a desarrollar contactos importantes dentro del proceso del emprendimiento. Si bien siempre estamos relacionados y contamos con redes de apoyo, es importante tener también un mercado potencial ganado. Es decir, la creación de redes de apoyo es muy necesaria para una persona, ¿sí? Para poder justamente visionar todas sus acciones y saber que nunca va a poder quizás hacerlo sin esa red de contacto, ¿sí? Nadie, ninguna persona es 100% autosustentable, ¿sí? Es decir, que nosotros no podemos hacer todo lo que vamos a necesitar para producir algo, entonces siempre vamos a necesitar de ese mundo que nos rodea, por eso debemos crear las redes de contacto. Y al hablar de la eficiencia y la calidad, está justamente ligada a la responsabilidad con la que tomamos ese medio en particular o podemos decir esa conexión que estamos buscando con el entorno. Entonces tenemos que ser responsables para poder tener la eficiencia y la calidad. Es decir, que el emprendedor debe establecer sus propios estándares, pero no debe permitirse caer en la mediocridad, ¿sí? Es decir, es un sello confiable que ofrece el emprendimiento y sus relaciones con los clientes. Es decir, fortalecer y sobre todo, como siempre menciono también en los talleres que doy, que ustedes tienen, si se abre una hamburguesería en la esquina de nuestra casa y nos vamos a comer la hamburguesa el día en el que se inauguró y toca que después nos mudamos y después de 3 meses venimos y volvemos a comer la hamburguesa de ese lugar, tiene que ser la misma. Es decir, tiene que mantener la calidad, porque eso es lo único que le va a llevar específicamente a esa persona, ¿sí? A poder llegar a los objetivos que se propone, ¿sí? Entonces, tiene que tener justamente la calidad, es decir, hacerlo bien y hacerlo aprovechando también de manera óptica todos los recursos que tenemos. Entonces, nuestro producto o servicio se va a mantener siempre
constante, es decir, hoy, mañana y siempre, y es percibido por el mercado también de una forma positiva, porque no cambiamos la esencia de ese emprendimiento, ¿sí? También lo relacionado a asumir riesgos calculados que ya conversábamos anteriormente, es decir, que quien nada arriesga tampoco nada gana. Entonces, emprender un negocio significa también tomar riesgos, pero que esos riesgos se minimicen a través de la información, de la planificación y de la experiencia. Es decir, que si se quiere alcanzar algo que aún no conocemos, necesariamente tenemos que asumir un riesgo, pero siempre ese riesgo dentro del conocimiento, de la planificación y también de la experiencia, ¿sí? Es por eso que muchas personas se arriesgan a emprender en rubros en los cuales trabajó anteriormente. También buscar oportunidades. Todo emprendedor se caracteriza justamente por identificar posibles oportunidades y sobre todo por aprovechar esas oportunidades dentro del mercado, ¿sí? Entonces, en época de pandemia, quizás José visualiza la oportunidad de confeccionar tapabocas de un material reutilizable para su comunidad a un costo accesible y duradero. ¿Qué estamos identificando? Una oportunidad dentro específicamente de la pandemia. Entonces, tenemos que buscar esas oportunidades y ver también, sobre todo, sí, qué viabilidad va a tener eso. También habla de persistir, ¿sí? Un emprendedor no tiene por qué perder de vista el rumbo, ¿sí? Previsto del emprendimiento, independientemente de los obstáculos que pueda llegar a tener en ese camino, ¿sí? Considerando entonces los aprendizajes positivos y negativos que sí o sí me van a dejar a mí alguna experiencia, ¿sí? También el nivel de compromiso, y esto es de radical importancia porque nosotros, cuanto más comprometidos estemos en algo, desde luego eso va a tener obviamente mayores recompensas y por sobre todo mayor seguridad también. Entonces, los compromisos permiten establecer tiempos de acción para que los logros puedan medirse de alguna manera, es decir, cumplir los compromisos con los demás y también los compromisos conmigo mismo, ¿sí? Sin presiones externas, sin posponer las cosas para después o desistir en cualquier momento. Es decir, asumir el compromiso de producir una cantidad determinada de mi producto para mi cliente para un evento previsto para el 10 de marzo. Entonces yo estoy poniendo una, estoy haciendo una planificación concreta, la cual busca justamente que la persona, yo me estoy comprometiendo con esa persona y que esa persona esté esperando, obviamente, que yo cumpla con ese compromiso. Entonces es muy importante que si nosotros nos comprometemos en algo, pues trabajemos en eso para llegar a los resultados, ¿sí? ¿Qué pasa entonces si agendo actividades? Reunión con un cliente a las 8, entrega de pedidos para el próximo lunes, declaración de mis impuestos el sábado por la tarde. Los resultados van a ser que si yo llego a la reunión a las 8:30, entrego el pedido el martes por la mañana y declaro mis impuestos el lunes porque no tuve tiempo, entonces yo no estoy comprometido específicamente con eso. Estoy proyectando o dejando esperar, cosa que desde luego va a tener necesariamente algún impacto en el emprendimiento.